Buenos días. Vamos a dar inicio al curso de Probabilidad y Estadística en el marco de las carreras de Ingeniería. Vamos a iniciar con la unidad 1, que se llama Estadística Descriptiva, la cual se va a dividir en 3 videos. El primero, que es este que estamos presentando aquí, va a estar referido a tablas de distribución de frecuencia. Luego vamos a ver un video específicamente de estadísticos descriptivos para finalizar con un video sobre tablas bivariadas. En esta primera parte vamos a hacer una introducción muy somera sobre los conceptos de población y muestra, qué es variable y dato, y nos vamos a centrar en las tablas de distribución de frecuencia y su representación gráfica. Vamos a comenzar haciendo una definición de qué es la estadística. A muchos de ustedes la palabra estadística les será familiar. Se la suele asociar con la palabra datos. También habrán oído hablar del INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que todos los meses informa sobre la variación del índice de precios del consumidor, o inflación. También algunos de ustedes pueden asociar el término estadística con los censos poblacionales, que se realizan cada 10 años, o han oído hablar de las estadísticas climáticas. Pero nosotros vamos a formalizar la siguiente definición de estadística. Vamos a decir que es la disciplina que se ocupa de la recopilación, presentación, análisis e interpretación de datos. ¿Para qué hacemos esto? Para tomar decisiones y resolver problemas. Hay muchos que la estadística la incluyen dentro de la matemática, pero nosotros vamos a hablar como una disciplina en sí misma. La importancia que tiene la estadística en nuestros días alcanza tanto el trabajo profesional como sobre todo la investigación. La tendencia positivista de las ciencias modernas ha hecho que la legitimación y comprobación de resultados, o la garantía de su validez, dependa cada vez más de la utilización de herramientas o métodos estadísticos. Podríamos decir que los métodos estadísticos se utilizan en los campos más diversos de la actividad humana, donde no escapa la biología, la economía, ingeniería, medicina, entre otras. Nosotros vamos a hablar de métodos estadísticos como un conjunto o una serie de procedimientos que, como dije recién, tiene el objetivo de obtener, tratar y analizar información o datos estadísticos. Muchos sabrán lo que es un dato, lo que es información. Nosotros vamos a asociar el término datos al término variabilidad. Siempre los datos van a ser importantes cuando contengan variabilidad. Por ejemplo, ¿qué datos se les ocurre? Por ejemplo, medir la altura de cada uno de ustedes. Si a cada uno de ustedes yo los mido, seguramente habrá varios valores distintos de la altura. Es decir, esos datos van a tener variabilidad y van a ser interés de estudio para nosotros. Por otro lado, si yo a cada uno de ustedes le preguntara qué especies son, me van a decir somos seres humanos. Esos datos no tienen variabilidad porque todos van a responder que son seres humanos. Cuando un dato no tiene variabilidad, no tiene interés ser estudiado. Nuestro objetivo principal va a ser justamente describir y comprender esa variabilidad que está implícita en un conjunto de datos. Vamos a hacer una división de la estadística en dos ramas. Vamos a hablar de estadística descriptiva y de estadística inferencial. ¿A qué se refieren estos dos términos, descriptivo e inferencial? Estadística descriptiva tiene por objetivo describir un conjunto de datos, independientemente de si esos datos se tratan de una población o una muestra. Vamos a ver muy por encima qué es una población. Una población es un conjunto de datos objeto de nuestro estudio. Por ejemplo, queremos estudiar a todos los alumnos de la Universidad del Comahue, en cuanto a su altura, por ejemplo. Pero muchas veces es difícil estudiar un conjunto de datos o una población por distintas razones.
Entre esa, la dificultad de encontrar cada uno de los individuos que conforman la población, costos u otros motivos que vamos a ver más adelante. En esas situaciones, lo que se hace es extraer una muestra, que una muestra no es más que una porción de esa población, la cual va a ser más fácil de ser estudiada. Ya como les dije, más adelante vamos a afinar la definición de población y muestra y sobre todo las características que debe tener una muestra para que refleje la información contenida en una población. Pero por ahora nos vamos a centrar en describir los datos que conforman una población o una muestra en forma indistinta, sin preocuparnos si se trata de una u otra situación. Lo que vamos a hacer en estadística descriptiva es describir esos datos. Mientras que en estadística inferencial, que es lo que vamos a ver a partir de la unidad 4, tiene por objetivo, conociendo la información que da una muestra, inferir o deducir las características que tiene una población. Para hacer ese proceso de inferencia se va a necesitar del auxilio de lo que se llama la teoría de las probabilidades, que van a ser objeto de estudio en las unidades 2 y 3. Como nuestro objetivo va a ser el estudio de datos, vamos a ver distintos tipos de datos. Por un lado tendremos los datos del tipo cuantitativo o numérico. Son aquellos que se expresan como un número o describen cantidades. Dentro de los datos cuantitativos podremos encontrar lo que se llaman los datos discretos o continuos. Un dato discreto será aquel que surge de conteo y un dato continuo será aquel que surge de una medición. Por ejemplo, si el dato que yo le registro al grupo de estudiantes es la altura, este será un dato continuo ya que surge de una medición, de medir la altura. Si en cambio lo que estudiara de cada alumno sería cuántas materias ha aprobado hasta este momento, lo que tendría que hacer es contar cuántas materias tiene aprobadas, y entonces sería un dato del tipo discreto. Otra forma de caracterizar estos datos es que los datos discretos son siempre números enteros, más precisamente números naturales más el 0, y los datos continuos pertenecen al espacio de los números reales. Otro tipo de datos son los cualitativos o categóricos. Estos representan una cualidad o atributo. Por ejemplo, si a los estudiantes les observara el color de pelo. Color de pelo podría ser rubio, castaño, morocho. Ese dato va a ser de tipo nominal, cuando estas categorías o cualidades no tienen orden. Los datos cualitativos ordinales es cuando estas cualidades o atributos presentan algún tipo de orden, como por ejemplo decir pequeño, mediano o grande. Aquí vamos a mencionar una situación especial, por ejemplo, la edad. La edad corresponde al tiempo y el tiempo es del tipo continuo, cuantitativo continuo, porque es una medición desde el momento que nacemos hasta la actualidad. O sea que en esencia, la edad de los estudiantes, por ejemplo, es una variable de tipo cuantitativo continuo. Pero nosotros estamos acostumbrados a medir la edad como número de años enteros que pasaron desde que nacimos. Es decir, hacemos un conteo. Bajo ese concepto o esa forma de expresar la edad sería un dato discreto. Pero también la edad de una persona la podríamos expresar en forma cualitativa si dijéramos si es niño, adulto, joven o mayor. En este caso, si bien la esencia del dato es cuantitativo continuo, puede llegar a ser expresado como un dato ordinal. Vamos a definir lo que es unidad experimental o unidad estadística. Va a ser el individuo, objeto o entidad sobre la que se realiza la observación del dato. Por ejemplo, si estoy observando la altura o la edad o la cantidad de materias que tienen aprobado los estudiantes del curso, la unidad estadística sería cada estudiante. Aquí hay que tener cuidado porque hay veces que la unidad
experimental no necesariamente es un individuo. Por ejemplo, si yo estuviera estudiando la producción que tiene una parcela de plantas de trigo, acá la observación la realizo sobre la parcela y no sobre cada una de las plantas. En este caso, la unidad experimental sería la parcela. Y como habíamos dicho anteriormente, siempre los datos que vamos a estudiar tienen variabilidad, los vamos a llamar variable aleatoria. Y sobre este concepto vamos a retomar para seguir explicando algunas otras cosas recién en la unidad 3. Etapas de la estadística descriptiva. Podríamos decir que la estadística descriptiva tiene 3 etapas. La primera de ellas es la recopilación de datos. También sobre este tema de cómo se recopilan los datos vamos a hablar más adelante. Una vez que tenemos los datos, vendrá una etapa de organización de la información y es con la que en la que nos vamos a centrar ahora. Y luego tenemos el resumen de esa información, que es un tema que vamos a tratar en el video que viene. Para hacer esta organización de la información, cuando ya tenemos los datos tomados, vamos a recurrir a lo que se llaman tablas de distribución de frecuencia. Estas tablas organizan la información en una disposición tabular, es decir, en forma de tabla, donde se determinan clases o categorías de la variable aleatoria bajo estudio y se contabiliza el número de individuos, o mejor dicho, unidades experimentales que pertenecen a cada clase. Ese número de individuos que pertenecen a cada clase de la variable aleatoria se va a denominar frecuencia absoluta y se va a denotar con F chica. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo va a ser referido a una variable cuantitativa discreta. Más adelante vamos a ver ejemplos sobre variables cuantitativas continuas y sobre variables cualitativas. Supongamos que tenemos una variable aleatoria que la vamos a indicar con las últimas letras del alfabeto en mayúscula y la vamos a describir en forma coloquial, entre comillas, número de alertas diarias en un gasoducto a lo largo de un mes. Aquí tenemos el resultado de la observación de esa variable aleatoria. Acá evidentemente este mes tenía 30 días porque tenemos 30 datos. Este primer número indica que el primer día hubo una alerta, el segundo día no hubo ninguna alerta, el tercer día hubieron 2 alertas y así sucesivamente. Como la cantidad de datos es relativamente pequeña, de la observación de los mismos ya podemos ir sacando algunas conclusiones. Por ejemplo, podemos ver que el número 2 es el número que más se repite, es decir, en ese mes lo más frecuente fue encontrar días donde ocurrían 2 alertas. También podemos ver que el máximo de alertas es 6 y ocurre en un solo día. Estas conclusiones las podemos sacar porque el conjunto de datos es reducido. Si tuviéramos una variable aleatoria de este tipo, número de alertas diarias en un gasoducto, pero a lo largo de un año, de todo este conjunto de datos ya comienza a ser más difícil obtener alguna información. Y ni hablar si tuviéramos el registro de las alertas diarias a lo largo de 10 años. Por eso vamos a recurrir a las tablas de distribución de frecuencia que nos van a permitir organizar esta información en forma tabular, de modo que de una apreciación sobre ella ya podemos ir infiriendo algunos resultados y sobre todo, más adelante, vamos a calcular los estadísticos descriptivos a partir de ella. Una vez definida la variable aleatoria, vamos a definir la unidad estadística o experimental. En este caso es cada uno de los días del mes, ya que la observación del número de alertas se realizó sobre cada uno de los días de ese mes. También vamos a definir el recorrido de X, que lo vamos a indicar como R de X, que son los distintos valores que puede tomar la variable aleatoria. En este caso, desde 0 hasta 6.
lo vamos a indicar entre llaves porque es un conjunto finito de números. Vamos a llamar n la cantidad de observaciones totales, en este caso 30, y ahora vamos a pasar a construir la tabla de distribución de frecuencia. Esta tabla tendrá tantas filas como elementos tiene el recorrido de x, en este caso 7, y eso se indica en la primera columna. Luego habrá una segunda columna donde van los valores que toma la variable aleatoria. A continuación se indicará la frecuencia absoluta, que se indicará con la letra F chica, y se pondrá la cantidad de veces que ocurrió cada uno de los valores del recorrido de la variable. Aquí vemos que hubieron 9 días donde se produjeron 2 alertas. Por eso habíamos dicho que el número 2 era el número que más frecuentemente se encontraba. Luego adicionamos una columna que se va a llamar frecuencia relativa y la vamos a indicar como HI chica, y va a ser la frecuencia absoluta dividido el tamaño de muestra. A continuación tenemos una columna que vamos a indicar con F grande, mayúscula, y se va a llamar frecuencia acumulada. Y es cómo se van acumulando las frecuencias absolutas. El primer valor es igual que la frecuencia absoluta, luego a este 5 le sumamos 6, obtenemos el 11, al 11 le sumamos el 9, obtenemos el 20, al 20 le sumamos el 4, obtenemos el 24, y así sucesivamente. Por supuesto, la frecuencia acumulada para la última fila tendrá que ser el tamaño de la muestra o población observada. Y por último, tenemos la columna de frecuencias relativas, que no es más que el valor de la frecuencia absoluta dividido la cantidad de datos que tenemos. Vamos a hacer algunas interpretaciones de los elementos que contiene esta tabla de distribución de frecuencia. Antes quiero aclarar el valor de m, que siempre es menor que el valor de n, es la cantidad de elementos distintos que tiene el recorrido de x, o en este caso, la cantidad de filas que tiene la tabla. Bueno, vamos a las interpretaciones. Supongamos que queremos interpretar el valor de f5. Vamos a buscar en la columna de frecuencias absolutas la fila 5. Este valor 3, ¿qué indica? Que hubieron 3 días en los cuales ocurrieron 4 alertas. Esta columna indica número de alertas, esta columna indica número de días. El valor de H3, H chica 3, frecuencia relativa de la tercera fila, que es este valor 0,30. ¿Qué nos indica? Que el 30% de los días ocurrieron 2 alertas. Frecuencia acumulada 5. Este valor 27, ¿qué nos dice? Que durante 27 días de ese mes ocurrieron 4 o menos alertas. Porque esta es una frecuencia acumulada. Se fueron acumulando las frecuencias para 0 días, para 0 alerta, 1 alerta, 2 alertas, 3 alertas y 4 alertas. Y eso dieron 27 días. Durante 27 días ocurren 4 o menos alertas. Frecuencia relativa acumulada 4. Este valor 80, ¿qué nos dice? Que el 80% de los días ocurrieron 3 o menos alertas. Y ahora, si preguntáramos el complemento 1 menos H4, ¿qué vendría a ser? El valor es 0,20, 1 menos 0,80. ¿Pero qué nos indica este 0,20? Que el 20% de los días hubieron 4 o más alertas. Si vemos, con 4 alertas fueron 3 días, con 5 alertas 2 días, con 6 alertas 1 día, esto suma 6,
6 en 30 es el 20%. Nuevamente, cuando nos pide un 1 menos la frecuencia relativa acumulada, primero hacemos la cuenta, 1 menos 0,80 es 0,20 y ese 0,20 nos indica que el 20% hubieron 4 o más alertas. Vamos a ver los gráficos asociados que hay para cada una de estas columnas de una tabla de distribución de frecuencia. En primer lugar, vamos a ver el gráfico correspondiente a las frecuencias absolutas. En abscisas, trazamos la variable X, los número de alertas diarias en el gasoducto, que van de 0 a 6. En ordenadas, vamos a poner una escala donde se van a representar las frecuencias absolutas. Acá ponemos este simbolito porque en el eje de las X no comienza justo en 0, sino corrido, nada más que para indicar ese corte. Y ahora vemos, para 0 alerta, hubo una frecuencia absoluta de 5. Para 1 alerta, una frecuencia de 6. Para 2 alerta, frecuencia de 9. Y así seguimos graficando las frecuencias absolutas para todos los valores de X. Este diagrama se llama diagrama de barras o bastones y es el que está asociado a las frecuencias absolutas. Si quisiéramos graficar las frecuencias relativas, lo único que tendríamos que hacer es cambiar la escala y poner las frecuencias relativas. Y proceder de la misma manera que se hizo con el gráfico para las frecuencias absolutas, que en forma es exactamente igual y también se llama diagrama de barras o bastones. Aquí es importante resaltar que si pusiéramos estas barritas una arriba de otra, la suma de las alturas de todas esas barras daría 1, ya que la suma de las frecuencias relativas es igual a 1. En esta diapositiva mostramos cómo algunos programas estadísticos hacen el diagrama de barras o bastones. Muchas veces se grafica en forma simultánea las frecuencias absolutas que se representan en el eje de ordenadas y las frecuencias relativas se ponen sobre cada uno de los bastoncitos o barras. También es común encontrar unas barritas un poco más gordas, nada más que a los efectos de visualizar. Lo que es importante que estas barras no tienen que estar juntas, pues tienen que denotar que el recorrido de la variable X son números enteros. Vamos a ver ahora cómo graficaríamos las frecuencias absolutas acumuladas. Tenemos también en abscisas la variable aleatoria X y en ordenadas, en este caso, vamos a representar las frecuencias acumuladas. Antes de 0, la frecuencia acumulada vale 0. Por lo tanto, trazamos esta línea roja abierta en 0, ya que para 0 se me acumula un valor de frecuencia igual a 5. Entonces hacemos un salto. Y acá le ponemos el corchetito para indicar que es cerrado este intervalo a izquierda. Para 0 hay una frecuencia absoluta de 5. Luego, entre 0 y 1 permanece constante y en 1 hay un salto hasta 11. En 11 también tenemos cerrado a izquierda, se mantiene constante y la frecuencia acumulada vuelve a saltar en el valor de 2 a un valor de frecuencia igual a 20. Y así seguimos sucesivamente. Esta representación se hace de esta manera para darle identidad de función, que haya un valor de y para cualquier valor de x. Este diagrama se llama diagrama de escalera por la forma. Algunos software dan esta representación del diagrama de escalera en forma de bastoncitos que van, por supuesto, creciendo. Acá en abscisas tenemos X y en ordenadas tenemos las frecuencias acumuladas. Por supuesto, a partir de 6, la frecuencia acumulada va a ser el 100%, o en este caso,
el valor de n igual a 30. Algunas acotaciones cuando tengan que presentar tablas o gráficos de este tipo en un escrito. Se van a llamar tablas o cuadros a los resúmenes de información procedente del trabajo que se expone o de bibliografía. Es importante que deben tener leyendas explicativas o títulos que aclaren su contenido al lector sin obligarlo a leer el texto. Es decir, que las tablas o cuadros tienen que ser autorreferenciados. Si los valores que se incluyen no son propios, debe indicarse claramente la fuente de donde se ha tomado. En los escritos, libros, artículos de divulgación, las figuras incluyen gráficos, mapas, fotografías, esquemas y dibujos. En este caso, nuestros gráficos asociados a tal distribución de frecuencia se referenciarían como una figura. Y también, al igual que las tablas o cuadros, deben tener una leyenda o título que, si bien breve, debe ser lo suficientemente explicativa de todo el contenido que se ve en el gráfico o la figura. Vamos a ver ahora cómo se hace una tabla de distribución de frecuencia para el caso de una variable continua. Vamos a definir la variable X, consumo eléctrico anual por habitante en 46 ciudades de la Argentina. Ese consumo expresado en kilos equivalente de petróleo. La unidad estadística será cada ciudad, ya que el consumo eléctrico anual por habitante está referenciado a una ciudad. Aquí tenemos los datos. Hay una ciudad que tenía un consumo anual eléctrico por habitante de 44,7 kilos equivalente de petróleo y así sucesivamente. Si bien son 46 datos, que no es un número muy grande, ya acá es más difícil empezar a visualizar algunas conclusiones. Lo que deberíamos hacer es encontrar el valor mínimo y el valor máximo para establecer el recorrido de la variable. Si buscamos, el valor mínimo es 37,41 y el valor máximo 51,27. Por supuesto, el valor de n, en este caso, es 46. Ahora vamos a definir el recorrido de la variable x. Como es una variable continua que pertenece a los números reales, la vamos a definir como un intervalo cerrado donde los extremos sean el valor mínimo y el valor máximo. El rango será la diferencia entre el valor máximo de x y el valor mínimo, en este caso 33,86. Ahora nos preguntamos, ¿cómo tendríamos que hacer la primera columna de una tabla de distribución de frecuencia donde se pone la variable x? Si pusiéramos los distintos valores de x, vemos que no hay ninguno que se repita. Podría repetirse, pero si somos muy estrictos, al ser una variable continua, y si tuviéramos un instrumento de medición lo suficientemente preciso, no habría dos valores iguales jamás. Entonces no tiene sentido poner para cada una de las filas un valor distinto. Lo que vamos a tener que construir va a ser intervalos. La idea es que la cantidad de filas de una tabla de distribución de frecuencia no sea menor que 5 ni mayor que 10. Esto es orientativo. Muchas veces se toma como un valor aproximado de la cantidad de intervalos que se pueden hacer para la variable x de raíz de n. Y la amplitud que tendrá el intervalo va a ser el rango dividido la cantidad de intervalos que hagamos, n. Si por ejemplo eligiéramos dividir, mejor dicho, a la variable aleatoria x en 8 intervalos, la amplitud de cada uno de esos intervalos sería 1,73. 386 dividido 8. Y entonces, ¿cómo construiríamos esos intervalos? Y bueno, podríamos poner el valor mínimo, sumarle la amplitud. Luego, en el segundo intervalo, el límite inferior va a ser el límite superior del anterior. Lo que sí tomamos el recaudo de poner abierto en un lugar y cerrado en otro para que si tuviéramos justo este valor no sabríamos dónde ponerlo. Y le sumamos unos 73 y así sucesivamente. ¿Qué pasa con este intervalo?
con estos intervalos, que no son de la más fácil lectura. Generalmente lo que se hace es simplificar estos intervalos de la siguiente manera. Redondeando. El mínimo era 37,41, entonces lo redondeamos o lo aproximamos a 37. La amplitud era 1,73 y bueno, lo redondeamos al número superior porque está más cerca, 2. Y entonces ahora sí nos queda muy fácil la construcción de los intervalos. El primero de 37 a 39, el segundo de 39 a 41, 41 a 43, 43 a 45 y así sucesivamente hasta el último intervalo 51 a 53. Notemos que aquí hemos dejado abierto el intervalo a la izquierda y cerrado a la derecha. Esto es arbitrario, podría ser al revés, pero como sabemos que el valor mínimo no es el valor mínimo del intervalo, bueno, lo hacemos abierto a izquierda y cerrado a derecha. Esta va a ser nuestra primer columna de la tabla de distribución de frecuencia, la variable X. Luego, la segunda columna, al igual que en la variable discreta, será la frecuencia absoluta. Tendremos que contar cuántas ciudades registraron un consumo anual por habitante entre 37 y 39. En este caso, solamente uno. Luego hay 5 ciudades que registraron un consumo entre 39 y 41 y así vamos llenando la columna de las frecuencias absolutas. Por supuesto que esta sumatoria nos tendría que dar el n, en este caso 46. Luego, las frecuencias relativas no es más que la frecuencia absoluta dividido el valor de n. Y aquí tenemos la columna de las frecuencias acumuladas. Para el primer intervalo acumulamos 1, para el límite superior del segundo intervalo acumulamos 6, 1 más 5, luego a este 6 le sumamos 8, 14, a este 14 le sumamos 13, 27, y así sucesivamente hasta que el valor acumulado para el extremo derecho del último intervalo es 46. Vamos a hacer algunas interpretaciones de los elementos de esta tabla, al igual que como hicimos en el caso de una tabla de distribución de frecuencia para variables discretas. El valor f chica 5, es decir, la frecuencia absoluta 5. La frecuencia absoluta 5 tiene un valor de 9 y representa que hay 9 ciudades con un consumo eléctrico anual por habitante entre 45 y 47 kilos equivalentes de petróleo. La frecuencia relativa 3 sería este valor, 0,174, y representa que el 17,4% de las ciudades tienen un consumo entre 41 y 43 kilos equivalentes de petróleo. Frecuencia absoluta acumulada 6 es este valor, 43, y representa que hay 43 ciudades que tienen un consumo de 49 kilos equivalentes de petróleo o menos. También podríamos decir hasta 49. Frecuencia relativa acumulada 4. Este valor 0,587. Representa que hay un 58,7% de las ciudades que tienen un consumo eléctrico anual por habitante de hasta 45 kilos equivalente de petróleo o menor que 45. Y si hiciéramos el complemento, 1 menos h grande 4 nos daría 0,413. ¿Y qué quiere decir? Que el 41,3% de las ciudades tienen un consumo eléctrico de 45 o más kilos equivalente de petróleo anual por habitante. Veamos los gráficos asociados a una tabla de distribución de frecuencia para el caso de una variable continua. El gráfico asociado para la frecuencia absoluta se llama histograma y tiene esta forma. Hacemos una barra para cada uno de los intervalos, pero ahora a esa barra le damos continuidad a lo largo de todo el intervalo.
¿Cómo leeríamos esta barrita? Hay una ciudad que tiene entre 37 y 39 kilos equivalentes de petróleo de consumo eléctrico. Hay 5 ciudades que tienen un consumo entre 39 y 41. Hay 13 ciudades que tienen un consumo entre 43 y 45. Acá las barras tienen continuidad dado que la variable x es continua. Para graficar las frecuencias relativas, lo que podríamos hacer es cambiar la escala y poner las frecuencias relativas acá y nos daría un histograma de igual forma, o como hace la mayoría de los software, poner las frecuencias relativas en porcentaje por encima de cada una de las barritas. Acá es importante ver que si tomáramos como unidad la amplitud de los intervalos, el área que tenemos bajo el histograma sería 1 para el caso de la frecuencia relativa, porque si pusiéramos todas estas barras una arriba de otro, tendrían una altura de 1 por una base unitaria que es la amplitud del intervalo en la tabla de distribución de frecuencia. Hay otro gráfico que también es muy útil, que se llama polígono de frecuencia y consiste en lo siguiente: asignar la frecuencia absoluta al valor intermedio del intervalo. Es decir, para el intervalo 37-39 teníamos frecuencia absoluta 1. Ese 1 lo asignamos al punto medio del intervalo, en este caso 38. Por ejemplo aquí, para el intervalo 43-45 teníamos una frecuencia absoluta de 13. Ese 13 lo vamos a asignar al valor intermedio que es 44. Y luego unimos, como está aquí con rojo, esos puntos medios de cada uno de los intervalos. Esto que he trazado con línea roja se llama polígono de frecuencia. Muchas veces se lo representa solo, sin el histograma debajo, y como el histograma tenía área 1, también este polígono de frecuencia tendrá bajo la curva un área o una superficie igual a 1. Este es un concepto muy importante que vamos a retomar más adelante. ¿Cómo sería el gráfico asociado a la frecuencia absoluta acumulada? Tenemos acá en abscisas la variable x y aquí vamos a representar en ordenada las frecuencias absolutas acumuladas f grande. Como habíamos visto para las frecuencias acumuladas en la variable discreta, desde menos infinito hasta el valor inferior del primer intervalo tenemos acumulado 0. Luego, en el valor derecho del primer intervalo, 39, se me acumula 1, porque ese 1 ocurrió en este intervalo y lo voy a acumular en el extremo superior. Luego, en el extremo derecho del segundo intervalo, 41, se me acumulan 6 ciudades. En el extremo derecho del siguiente intervalo, 43, se me acumulan 14 ciudades. Y así sigo sucesivamente hasta que en el extremo derecho del último intervalo, 53, ya tengo acumulado el 100% o las 46 ciudades. Este diagrama se llama diagrama de ojiva y tiene la misma forma según pongamos acá las frecuencias absolutas o la escala de las frecuencias relativas. Al igual que en las tablas de distribuciones discretas, también muchas veces se usa poner en ordenadas las frecuencias absolutas y luego ir poniendo así las frecuencias relativas en por ciento. Ahí es como se me van acumulando los valores de la tabla de distribución de frecuencia. Y por último, vamos a ver variables cualitativas. Vamos a definir la variable X, rama de estudio de los egresados de las universidades públicas en Argentina en el año 2014. La unidad estadística será cada egresado de universidad pública, ya que sobre cada egresado se registra a qué rama de estudio corresponde su título. El recorrido de X tendrá los distintos atributos o cualidades que hacen referencia a la rama de estudio, en este caso ciencias aplicadas, ciencias básicas, ciencias de la salud, ciencias humanas y ciencias sociales.
Aquí tenemos la tablita de distribución de frecuencia. Acá tenemos las distintas clases o categorías de la variable cualitativa o ramas, ciencias aplicadas, básicas, de la salud, humanas y sociales, las frecuencias absolutas. Vemos que para las ciencias aplicadas hubieron 18.943 egresados, para las ciencias básicas solo 2.705, lo más frecuente fueron egresados cuyo título correspondía a las ciencias sociales, 34.165. En total, ese año egresaron de las universidades públicas en Argentina 81.543 estudiantes. Aquí tenemos la columna de frecuencia relativa, que no es más que el valor de la frecuencia absoluta dividido la cantidad total de egresados. Y la representación gráfica es este diagrama, que se llama diagrama de torta, donde el área de un círculo se divide en sectores que serán proporcionales a las frecuencias relativas de las distintas clases que tiene la variable cualitativa. Por ejemplo, aquí vemos que el sector más grande corresponde a las ciencias sociales, que es un 41,9%. ¿Cómo calculamos este ángulo? Haciendo una regla de 3. Un porcentaje de 100% corresponde a 360 grados. Ahora, una frecuencia relativa de 41,9%, ¿qué ángulo le corresponderá a ese sector? Simplemente aplicamos regla de 3 y nos da 151 grados. Este sector verde, correspondiente a las ciencias sociales, tiene un ángulo de 151 grados. Acá es importante destacar que no hay columna de frecuencias acumuladas, dado que, como no tiene sentido de orden, las ramas, no tiene sentido ir acumulándolas. Y otro diagrama para variables cualitativas menos difundido es el diagrama de Pareto. Muy similar al diagrama de bastones, pero se toma por convención que los distintos niveles de la variable aleatoria se van a ordenar según sea su frecuencia. Se va a poner como en primer lugar el nivel con mayor frecuencia, el que le sigue, y así sucesivamente, y luego aquí habrá una escala de frecuencias absolutas que nos dará la altura de las distintas barras o bastones. Podríamos representarlo con frecuencias absolutas o con frecuencias relativas. Bueno, y hasta aquí llegamos con este primer video de la unidad 1, estadística descriptiva. Muchas gracias, hasta luego.